acceden a la salida del Pozo de María. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aires de León. Hoy es el turno de León, una ciudad que crece. Vamos a ver la capital desde el aire a principios de los 90, una ciudad, dice el guionista, que no abruma ni por ser demasiado grande ni demasiado pequeña. Entonces tenía en torno a 150.000 habitantes. Hoy son 120.000. Desde el aire vamos a ver el Polígono 10, por ejemplo, que se acababa de construir, y también habla de la polémica con la apertura del primer gran hipermercado de la ciudad, Continente, y esa polémica que generó con el pequeño comercio. Veremos el polígono de La Palomera, todavía sin construir, el de La Chantría, también sin construir. Este capítulo habla también de los periódicos locales, con las rotativas que todavía estaban en León Capital, y en esa década de los 90, en ese principio de los 90, estaba, por ejemplo, el hospital, que aún eran 2 edificios, no se había hecho la reforma. El Parador de San Marcos seguía completo, y también vemos la universidad, que estaba en pleno crecimiento. León es una ciudad contradictoria. Aunque a sus lomos cabalgan 2000 años de historia, tanto tiempo parece que no ha sabido asentarla, darle un poco de serenidad o de vitalidad. León es una ciudad vieja que a veces se revuelve como un adolescente indeciso, que sufre en propia carne la multitud de desatinos que se han hecho en sus calles y, cómo no, en sus habitantes. León es la capital de la provincia. No muy grande, bien es verdad. 150.000 habitantes no es mucho, no ahogan todavía. En realidad, algunos lo encontrarían un tamaño ideal. No abruma por demasiado grande, ni se queda corta en servicios por pequeña. Al viajero que llegaba a León, y eso se hacía a menudo en tren, le recibía este Guzmán, que, según decía la gente común, no estaba entregando el cuchillo para sacrificar a su hijo, no. En realidad señala a la terminal de ferrocarril y dice aquello de: si no te gusta León, ahí tienes la estación. Porque siempre hay quien se aprovecha de que aquí jamás se le miró el pedigrí a nadie, pues aquí se piensa que eso está bien para perros, pero no para personas. Y algunos de los mejores leoneses que hay no nacieron en este lugar, sino en otros sitios. Y eso no solo no importa, sino que parece estupendo. Pues el leonés tiene fama de cerrado, de seta, pero nunca se le acusa de ser proclive a dar cuchilladas por la espalda. El avión no sabe por dónde empezar. Acostumbrado a vagar sobre pueblines, sobre 4 casas puestas encima de una loma o incrustadas en el fondo de un valle, esta urbe se le hace inmensa. Quizá debiera comenzar sobrevolando los ríos que la rodean, pues es el agua el origen de los asentamientos humanos. Bernesga y Torío, los dos que abrazan a León, no son cursos de agua muy lucidos. En realidad dan pena, cuando no asco. Al primero le ponen refajos de hormigón por aquello de mejorar la línea. Al segundo ni siquiera. Total, queda un poco alejado de las casas, y después de todo, aquí se soporta cualquier cosa. Bernesga y Torío juntan sus magros cauces para ver si entre los dos componen uno más digno. Pero ni por esas. Es como aquella asociación del ciego y del cojo.
Nuestro piloto decide que ya está bien de tristezas y se pone de nuevo a sobrevolar este caserío, que se esparce como puede en el suelo que le dejan. Todo el mundo sabe que León fue un asentamiento romano, que aquí las legiones del imperio plantaron su campamento y que alrededor de él fue creciendo un poblado permanente que, tras las vicisitudes propias de la edad, ha llegado a nuestros días. Durante la Edad Media la ciudad fue remodelándose. El flujo medieval de peregrinos que iban a postrarse ante el sepulcro del apóstol la hizo crecer y la dejó con una distribución bastante parecida a la que hoy encontramos en su casco viejo. Cuando acababa el siglo XIX, León estaba anquilosado. La falta de industria propia le había hecho incapaz de absorber el flujo migratorio del campo. Dicho de otra manera, se había estancado en su población, que entonces estaba por los 15.000 habitantes, más o menos la 10ª parte de la actual. Esa falta de industrialización no se ha solucionado hasta el día de hoy, y salvo algunas excepciones asentadas en la periferia, León no tiene apenas actividad en este terreno. Cuando cambia el siglo, se produce un hecho decisivo que va a marcar el desarrollo urbano a partir de entonces: el proyecto del ensanche. Con él surgieron los centros neurálgicos del León moderno, entre los que destaca por su importancia la calle de Ordoño II. El ensanche no fue más que un rediseño de la expansión de la ciudad. Consistió en señalar los grandes ejes por los que debería crecer. Esto permitiría a la población, sobre todo a la burguesía, escapar del casco antiguo e instalarse en una nueva zona con infraestructura moderna y más de acuerdo con sus actividades profesionales o mercantiles. Por supuesto, eso hizo que el comercio huyera mayoritariamente de las callejas retorcidas del barrio viejo. También empezaron a surgir barrios obreros. El de San Lorenzo y San Pedro fueron en principio arrabales de labradores. Otros, como San Mamés, San Claudio o El Ejido, surgieron mucho más tarde, a mediados de este siglo. León rondaba los 60.000 habitantes. Y el crecimiento sigue. De reciente creación es el llamado Polígono 10, en las afueras, con edificios de gran número de pisos y amplios espacios entre ellos. Allí al lado se instaló un hipermercado que consiguió que el pequeño comerciante local pusiera el grito en el cielo ante lo que consideraba una agresión excesiva para una pequeña ciudad. En el barrio de San Lorenzo, y llegando casi a los terrenos de la universidad, una enorme urbanización levantará cientos de viviendas en poco tiempo. Todo cambia día a día. Cuando nuestro avión sobrevuela la Chantría, nos da la impresión de hacerlo sobre un campo de batalla, de lo removido y caótico que se encuentra todo. Y es que se construye contrarreloj, que hay que ganarle tiempo al tiempo en este intentar recubrirlo todo de hormigón y asfalto.
Donde el reloj parece haberse parado es en el polígono de las Eras de Renueva, lo que siempre se llamó el polígono a secas. Fue urbanizado hace un cuarto de siglo, pero intereses económicos de los propietarios lo han dejado paralizado hasta nuestros días. El resultado a tanta demora es que toda la infraestructura realizada entonces se ha quedado obsoleta. La única utilidad que parece haber tenido todo este tiempo ha sido como centro nocturno de reunión amatoria de vehículos. No obstante, aquí también parece moverse algo, y empiezan a surgir nuevos edificios como este de corte futurista, que ha de servir de sede a la Junta de Castilla y León en la provincia. Las sorpresas siguen estando a la orden del día, como es el caso de la circunvalación llena de cruces a nivel que, diseñada con unas miras demasiado cortas, no solo separa la ciudad de sus polos de expansión, como es el caso de Villaobispo, sino que, para colmo, atraviesa el mismo centro en algunos de sus puntos, como es en las inmediaciones de la Plaza de Toros. A León también le empujó un poco el ferrocarril, que aquí llegó en 1863 y ahora está un tanto de capa caída. Pero algunas zonas, como esta del crucero, están que trinan con el paso a nivel que les tocó en desgracia, y que colapsa el tráfico de toda la zona, además de tener una evidente peligrosidad. Otra estación, entrañable, es la del tren de vía estrecha, cuya raíz hay que buscarla en las explotaciones de carbón y que comunica con la parte nororiental de la provincia, con zonas de antigua pujanza minera. El crecimiento urbano siempre supone la proliferación de servicios, y entre ellos el de la sanidad es quizá el más imprescindible. Además de hospitales privados y centros de atención primaria distribuidos en el casco urbano, el grueso de esta actividad se realiza en las afueras, donde se concentran los grandes hospitales leoneses, en una zona elevada que permite recibir de lleno el fresco aire de las montañas que desde allí parecen al alcance de la mano. En el centro neurálgico, a caballo entre las partes nueva y vieja, está el ayuntamiento. Aquí se lidian, o se deberían lidiar, las suertes que conciernen al municipio. Desgraciadamente deben de ser reses traicioneras y de afilados cuernos, y es preciso un buen diestro para rematar bien la faena. Una ciudad sin cultura es una ciudad muerta. León, sorprendentemente, es uno de los puntos de España en los que más se publica sobre temas propios. Aquí, quien más, quien menos, todo el mundo tiene afanes literarios, y a poco que te lo propongas, encuentras un editor o un escritor tras cada esquina. Emisoras de radio, televisión por cable y, por supuesto, prensa, configuran la oferta informativa local. Dos diarios cubren la información con soporte de papel. Aunque hay quien piensa que es demasiado para una ciudad pequeña, lo cierto es que ambos siguen adelante, y su competencia ha conseguido alcanzar unos niveles difícilmente igualables en lo que se suele llamar como prensa de provincias. Pero si de cultura se trata, en buena lógica debiéramos acercarnos a la parte norte, al campus universitario. Visto desde el aire, nos da un aspecto de maqueta, con sus edificios de colorines, todos ellos diferentes. Desde su desgajamiento de la de Oviedo en 1979, la Universidad de León ha experimentado un notabilísimo crecimiento. Se han creado nuevas facultades y concentrado las existentes, evitando la enorme dispersión de centros que había hasta ahora. Aquí es donde tejen sus esperanzas varios millares de jóvenes que intentan la difícil tarea de acceder a un trabajo digno mediante la obtención de un título académico.
Pero el campus universitario es también centro de reunión y de paseo cuando el tiempo es bueno. Aprovechando los espacios arbolados y los bancos que permiten reposar un rato las piernas, vienen a pasar unas horas gentes de todas las edades. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo pasa el leonés su ocio? ¿Hasta qué punto está dotada la ciudad para el disfrute del tiempo libre? Hace 25 años, solo los miembros de algunas sociedades recreativas, en general de un nivel económico más que medio, tenían derecho a darse un chapuzón en el verano. La aparición de las piscinas municipales supuso poner al alcance de todos la posibilidad de remojarse y luego chamuscar las carnes con este sol local que, cuando aprieta, lo hace sin piedad. El deporte tiene su centro, por un lado, en el Palacio de los Deportes, en el que el baloncesto y balonmano leonés enjugan sus penas y sus glorias. Pero no hay que olvidarse de este viejo Antonio Amilibia, sede de la Cultural, el equipo de siempre, que intenta no perecer ahogado ante un presente difícil y un futuro incierto. En León, como en todos los sitios, cada uno se divierte como puede. Estos utilizan un puente para volar y meditar. Estos otros, mucho más abundantes, prefieren los ambientes nocturnos para mover el esqueleto, romperse los tímpanos y, si es posible, ligar un poco, que algo habrá que contar el lunes al llegar al trabajo.
Pero en donde más se nota en qué medida se vela por el esparcimiento de los ciudadanos es en los jardines, porque hacerlos supone no sacrificar terrenos al becerro de oro de la edificación alocada. Supone casi siempre ofrecer servicios a los que menos importan, es decir, los niños y los viejos. Mucho se ha realizado en León en los últimos años con la apertura de nuevos y grandes parques, como el de Quevedo o el de La Granja, pero muchísimo queda aún por hacer. Sobre todo en las nuevas zonas, donde es preciso crear grandes espacios en los que la gente pueda aislarse del barullo del tráfico, leer el periódico o una novela, jugar un ratito con el niño o simplemente oír susurrar las hojas de un castaño de Indias cuando el viento del otoño empieza a soplar. No se trata solamente de hacer, sino de conservar lo ya existente, que hay algunos parques en que ni un padre desnaturalizado dejaría libre a su hijo de tanta basura y abandono que hay. Son los jardines, como este de San Francisco, un termómetro de la salud metropolitana, y el ojo avispado encontrará la diferencia entre el auténtico y la simple chapucilla hecha para quedar bien. Y desde este jardín, en el que encontramos la fuente más viajera de León, que antes estuvo frente a la catedral y en la Plaza Mayor, nos vamos. Es paradójico que en esta ciudad interior, parca en estatuas, sea de las más famosas una dedicada al dios del mar. Quizá porque León es así, también paradójico. Y si algo nunca entenderá el visitante, es por qué el leonés, que tantas pestes echa a veces de su tierra, canta y siente de veras aquello de si me sacan de León, yo no sé cantar, yo no sé reír. ¿Qué le vamos a hacer? Vemos aquí la vieja estación de tren que hoy ya no se utiliza con muchos viajeros. Nos despedimos aquí, les recordamos que si se han visto en este o en cualquiera de los otros capítulos de Aires de León pueden escribirnos a la dirección de correo que ven en pantalla. El siguiente capítulo continúa en León capital, pero en el casco viejo. Se llama Las Garras de León. Muy buenas noches.